El pliego de peticiones del sector sindical innovó este año su presentación porque por primera vez se unieron para redactarlo, firmarlo y negociarlo 3 centrales de trabajadores y 6 federaciones. El petitorio contiene 28 puntos que buscan generar estabilidad laboral, aumento salarial con base en inflación de 2012 más 8%, pago de primas técnicas, reconocimiento de prestaciones sociales y factores salariales a los empleados territoriales, tal como se hace en lo nacional, transporte y apoyo educativo para los trabajadores y sus núcleos familiares. El pliego unificado solicita la reglamentación de varios convenios con la OIT que permiten a los sindicatos ejercer representación ante la Comisión Nacional del Servicio Civil y entidades administrativas. Por último, le dice al gobierno que deberá proteger empleados en provisionalidad, respetar la carrera administrativa, las condiciones para concursar y sancionar a quienes incumplan con esta normatividad, con el fin de acabar con la tercerización y las plantas paralelas. Hoy estamos luchando porque el 1272 mejore la estabilidad laboral. Es importante porque allí se establece una lucha frontal contra las privatizaciones, contra esta política de mercancías y fundamentalmente destacar la solicitud de un incremento salarial que esté por encima de la inflación. En Colombia se siguen despidiendo a las embarazadas en estado de maternidad, no se aplican los convenios internacionales y por eso el pliego estatal es una oportunidad para movilizar y jalonar un paro nacional estatal. Este es un pliego que implica estabilidad laboral, que implica incorporación de los trabajadores que están por prestación de servicio o por cualquier fórmula de intermediación, que implica poner en la práctica el derecho a la negociación colectiva, además que haya solución a los graves problemas en materia de salarios y en general de las condiciones de trabajo. Es importante que nosotros, tanto los educadores como todos los trabajadores del Estado colombiano, luchemos por dignificar la profesión docente, por mejorar nuestros salarios y por una ley de salud que garantice un bienestar para toda la sociedad colombiana. Muy buenos días, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio creado por la Federación Colombiana de Educadores para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy nuestro tema, implicaciones, consecuencias, logros y conquistas que esperan tener los trabajadores estatales en nuestro país con la presentación del pliego de peticiones que le instauraron o presentaron mejor al gobierno nacional a inicios de este 2013. ¿Qué se puede decir de este pliego? Que es el primero que se presenta en la historia de nuestro país, porque antes lo que hacían las centrales y el sindicato básicamente era presentar peticiones respetuosas, no pliegos de peticiones. Eso es lo que enmarca y genera la importancia a este pliego de peticiones que presentan los estatales al gobierno nacional. Para hablar sobre las implicaciones, lo que se está esperando con este pliego, pues está con nosotros el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, el profesor Domingo Tovar. Domingo, mil gracias por acompañarnos a esta hora. Gracias a ustedes. Lo que tenemos que plantear es que esto es un logro de las centrales obreras de los sectores estatales en Colombia como parte de la OIT. No se venían materializando los convenios 151, 154, que son específicos para la negociación de los trabajadores del sector estatal. La presión, la lucha, la insistencia logró que el gobierno expidiera un decreto, el 1092, que desde luego no satisface nuestras aspiraciones, pero nosotros lo hemos enfocado en el criterio fundamental de los convenios internacionales de la OIT. Con base en eso se discutió, se aprobó un pliego nacional de peticiones conjunto del sector estatal, se le presentó al presidente de la República, quien es el obligado constitucionalmente a responderlo. De ahí se desprenden también la radicación de pliegos en las gobernaciones y en las alcaldías. Esto trae una serie de discusiones al interior de las instituciones gubernativas. Domingo, hay dos puntos muy importantes. Uno, el que usted menciona, que es la primera vez que se presenta el pliego, esto respetando los acuerdos y las normas de la Organización Internacional de Trabajadores, pero tal vez es la primera vez que todas las centrales de manera unificada logran firmar este pliego de peticiones al gobierno nacional. Son dos momentos muy importantes para el sector de los trabajadores. El segundo momento es ese, dentro del proceso que se ha venido trabajando del Comando Nacional Unitario. Entonces,
y las federaciones estatales se creó una coordinadora del sector estatal que desde luego también tiene asiento en una subcomisión de la Comisión Nacional de Concertación. Ahí se discuten políticas públicas para el sector estatal y también fue donde se logró un proceso para que saliera este decreto, que no es completo, que le hace falta. Entonces, ¿cuáles son las condiciones fundamentales? Se pueden presentar varios pliegos, sí, pero la mesa de negociación es única. Entonces, la mesa de negociación está integrada por las federaciones estatales, 3 por cada central, da más o menos 9 negociadores y los asesores. Es un proceso de negociación colectiva que se enmarca en los tiempos reglamentarios. Aquí la primera parte son 20 días de negociación, luego las partes se ponen de acuerdo, se solicita una prórroga por 10 días y si ahí no hay solución en ese proceso, los trabajadores estatales tenemos 2 opciones: irnos a un tribunal, que el decreto dice que habrá una representación, un triunvirato, uno de los empleadores, uno de los trabajadores y uno del sector estatal. 2 opciones, el tribunal o escogemos la huelga, que es un derecho legítimo, que es lo que también se logra dentro del proceso de negociación, porque lograr la negociación colectiva en el sector estatal es también validar los 2 escenarios que pueden ser el tribunal o la huelga. Antes de hablar de qué va a pasar si no toma medidas el gobierno nacional o no responde como ustedes de alguna manera esperan ese pliego de peticiones, hablemos un poco de los puntos centrales que enmarcan este pliego, en el que tocan un tema que es coyuntural para los trabajadores, es el de la tercerización y la no dignificación laboral, la remuneración que no corresponde ni siquiera al contexto económico de nuestro país. Bueno, el primer punto en la agenda de la CUT y luego que la hemos ido ganando en el comando es la formalización del empleo. El Estado hoy es el que más ha tercerizado y esta situación se presenta en educación, salud y servicios administrativos. En servicios administrativos es lamentable que todos los contratos de trabajo se hacen ahora por prestación de servicios o por servicios generales. Esto es lo más peligroso que se da dentro de la informalidad, porque se pierde el carácter de la profesión u oficio que desarrolla la persona. El segundo punto tiene que ver con un proceso de estabilidad laboral. Es que en Colombia hay una carrera administrativa a nivel general y para otros sectores hay estatutos, hay normas específicas, pero también nosotros estamos planteando qué pasa con esa cantidad de profesionales que tienen 10 o más años de labor y fueron declarados provisionales y casi que quedan a expensa de lo que definan los jefes inmediatos. Entonces, nosotros estamos planteando, eso se debe incluir dentro del proceso de la formalización del empleo. El sistema de salud y seguridad social tiene que ir acorde con los parámetros universales y el convenio 102, porque la mayoría de los trabajadores del sector estatal hoy carecen de ese requisitos. Hay una gran cantidad de trabajadores estatales que así como están nunca van a obtener una pensión. ¿Quién lo determina? El sistema de contratación. ¿Quiénes lograrán la pensión? Aquellos que tienen un nombramiento, un contrato de trabajo a término indefinido. El tema de la ampliación de la planta, que también es un punto importante en ese pliego, que lo pone a pensar a uno, sobre todo ahora con la reforma a la salud que presenta el gobierno nacional, porque ellos hablan de 0 incremento, es decir, ni una sola persona más podrá ingresar al sector de la salud, por ejemplo, entre otros. La discusión grande es eso de la planta de personal. Para diferentes sectores, educación, salud, administrativo, y las instituciones, porque es que hay que aclarar que dentro del Estado hay unas instituciones estatales como la que desempeñan una función específica. Entonces eso plantea lamentablemente, pero más allá es que es más peligroso que en la Cámara de Representantes hay más de 10 proyectos de ley que tienen que ver con la vida laboral y el mundo del trabajo. Es una reforma laboral encubierta, entonces tenemos una reforma tributaria, una reforma laboral encubierta, una reforma a la salud que lo que hace es darle mayor poder a las EPS,
y una reforma pensional que no resuelve el problema pensional en Colombia. Al contrario, va en la misma línea de lo de salud, le da mayor poder a los fondos privados de pensiones. Todo esto tiene el sello de la política neoliberal, por supuesto. Todo eso es parte del modelo neoliberal y del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Santos. Hacemos una pausa, Domingo, y ya regresamos en Contrastes. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Este mediodía hablando con el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Domingo Tovar, sobre el pliego de peticiones de los trabajadores estatales que se presentó al Gobierno Nacional hacia el mes de enero del 2013. Otro tema que es muy importante, la negociación colectiva, que se ha visto un poco vilipendiada por las diferentes posturas del gobierno del presidente Santos. ¿Cómo queda ese tema? ¿Qué proponen ustedes? Hombre, hablemos de la libertad sindical en Colombia. El derecho a la libertad sindical enmarca el derecho de asociación. Es lamentable todavía que en el sector estatal haya alcaldes, gobernadores o jefes de instituciones que no permitan la sindicalización de los trabajadores. La negociación colectiva, retomar la negociación colectiva en Colombia es retomar el derecho a la libertad sindical. Y lo tercero tiene que ver con la garantía de un derecho fundamental, es el derecho a la huelga. Hoy en Colombia uno puede resaltar, expliquemos esto, es que dentro del sector estatal está la Federación Colombiana de Educadores. Los educadores hacemos parte del sector estatal. Lo que pasa es que a raíz de la lucha del magisterio se logró un estatuto que dignificara la carrera docente, igual cosa un régimen de salud. No es que estemos creando diferencias en eso. Entonces, a la hora de negociar hay que unificar los parámetros generales concernientes al Estado y FECODE negociará la política particular o específica del sector de la educación. Pero el sector de la salud también va a radicar un pliego nacional. En la misma medida se negocia lo global, pero lo específico al sector de la salud lo tiene que negociar el sector de la salud y la parte administrativa. Una cosa para resaltar. En Bogotá se hizo un gran plenario de todos los trabajadores del distrito y se unificó un pliego distrital de peticiones. Y hoy estamos a punto que si el alcalde mayor de Bogotá no ayuda a resolver el conflicto en la empresa de teléfonos de Bogotá, nos tocará parar la empresa e ir a la huelga para hacer respetar el derecho a la negociación colectiva. Domingo, una pregunta que me surge con su respuesta es ¿por qué tantos pliegos de los diferentes sectores de los trabajadores? Eso de alguna manera, el presentar, atomizar con pliegos las necesidades, ¿no hace que el gobierno de alguna manera también evada con mayor facilidad las responsabilidades frente a los trabajadores? No, mira, esto es un triunfo de la clase trabajadora, porque aquí estamos haciendo una negociación de un gran sindicato del sector estatal, que es de servicio, ¿no? Sí. Entonces, se negocia lo que se llama un pliego marco sectorial. Primero, ¿cuál va a ser la política salarial para los trabajadores estatales? No es el pírrico aumento de la inflación causada o lo que determina el año anterior el Congreso de la República, un 3% ponderado. Sí. Esa es una parte. Lo otro es la política de salud y lo otro es la política pensional y lo de la estabilidad laboral como trabajadores del Estado. Ya ahí es donde viene en cada sector cómo se hacen unas condiciones específicas. Entonces, en el magisterio estamos por un estatuto docente único. Sí. En el sector de la salud hay que unificar un criterio fundamental único en el sector de la salud. Hay algunos sectores que avalan la carrera administrativa, otros están diciendo que no les sirve la carrera administrativa. Y así vamos en cada una de las instituciones. Por eso, la primera parte es negociar con el gobierno nacional, con el presidente de la República. Y él tiene que designar a los ministerios respectivos para desarrollar lo específico. La meritocracia, que se habla mucho de este tema y usted ahora lo aborda, el tema
de la carrera administrativa, que quienes deben estar en los diferentes puestos o oportunidades laborales del Estado pues deben haber pasado por el concurso, por una meritocracia, que tengan todos los requerimientos y demás, y no se siga con el tema de la burocracia que es mi amigo o es una cuota del proceso político. ¿Qué plantean ustedes frente a ese tema? Hombre, lo primero es que los trabajadores en Colombia hemos generado las iniciativas. La carrera administrativa es una conquista, la ley 909 es una conquista en los trabajadores estatales. Luego, cuando el gobierno, dentro de su régimen politiquero y corrupto, se dio cuenta que quedaba con las manos atadas para la ubicación del personal, entonces le fue haciendo esguince a la carrera administrativa y fue sacando reformulaciones, ¿cierto? Entonces, nosotros ¿qué estamos planteando? Hay que seguir defendiendo la carrera administrativa. Lastimosamente, todavía se viola la carrera administrativa en este país, así a sabiendas de las autoridades que en un proceso jurídico lo van a perder. Entonces, hay carrera administrativa, hay régimen especial laboral que llaman unos compañeros del sector de la salud, el estatuto docente único en el sector del magisterio, y ahí nos vamos a encontrar. Eso lleva a una fortaleza, es que en cada sección de trabajo se está dignificando la carrera, la profesión u oficio. Entonces ya, si se dignifica en la docencia, difícilmente vamos a tener profesionales que no se formaron para ejercer la docencia, ejerciendo la docencia. A los docentes no nos dejan formular aspirinas. Allá iba también la pregunta. ¿Sucede lo mismo en otros sectores estatales como lo que sucede con los maestros frente al tema de la evaluación y el concurso, que termina siendo de alguna manera un ejercicio para torpedear el proceso, para evitar, en vez de mejorar las condiciones de los trabajadores, de alguna manera torpedear el ascenso? ¿Sucede exactamente lo mismo? En primera instancia, nosotros no estaríamos de acuerdo con la evaluación, porque lo que se castiga con la evaluación es el desconocimiento a una institución profesional como una universidad que otorga un título profesional para desarrollar esa profesión u oficio. Pero las evaluaciones hay que hacerlas para mejorar, para corregir. No son evaluaciones sanciones, ni tampoco instrumento para el empleador irse desembarazando de los trabajadores, sobre todo de los sindicalizados. Entonces nosotros partimos, todo es un proceso en la vida y como proceso tiene una fase y la evaluación es una fase, pero es una evaluación para corregir, ubicar dónde están los males, los errores, corregirlos y no volverlos a cometer. Bajo ningún criterio nosotros no compartimos en ningún sector de los trabajadores estatales evaluaciones, sanciones. La remuneración equitativa y que corresponda a las necesidades y a la economía del país, pues es un punto clave también. ¿Cuál es la propuesta específica? Porque ustedes hablan sobre el IPS más 8 puntos. Hombre, nosotros somos claros en lo siguiente. En Colombia hay que discutir ampliamente una política salarial. ¿Sí? Una política salarial que marque un parámetro. Que suspenda los mínimos, ¿no? Por eso fue que nosotros no firmamos los famosos mínimos. Eso lleva a que el aumento salarial tiene un marco y de ahí se hacen unos aumentos salariales para las carreras específicas. Nosotros también entendemos el problema del escalafón, el problema de las nivelaciones salariales, y eso es normal. Pero en este modelo que se desarrolla en Colombia, si no se rompe la política salarial del modelo neoliberal, va a ser imposible lograr una política salarial digna para los trabajadores del sector estatal. Una pausa y regresamos. La magia de la radio por internet conecta al magisterio colombiano. Escucha nuestro programa Encuentro a través de la página www.fecode.edu.co. Voces de actualidad, temas de interés, opiniones y música. Haz clic sobre el icono Radio Fecode y accede al sonido de la educación colombiana. Domingo, ¿qué hacer por parte de los trabajadores para que las empresas públicas que están obligadas a cumplir algunas sentencias frente al tema de trabajadores que llevan 5 o 6 años de manera continua en las instituciones, están obligados
a inscribirlos, a tenerlos por nómina y los siguen manteniendo en la figura nefasta de la prestación de servicios. ¿Están obligados o no? ¿O pueden hacerle el quite a esa orden de las sentencias? Hombre, sí están obligados, pero la trampa del modelo neoliberal en el cambio en el mundo del trabajo está en que hace contrato por prestación de servicio o por servicios generales. No hace un contrato específico donde se dignifique la profesión de quien va a trabajar. Entonces, nosotros estamos no aceptar más contrato por servicios generales ni por prestación de servicio, sino que el contrato sea un contrato que, si es a término fijo, mínimo debe ser por un año. Nosotros no compartimos los contratos de 3, 6 meses, mínimo por un año. ¿Para qué? Para tener la ventaja desde el trabajador que si 7 años seguidos te hicieron un contrato por un año, tú te acoges a la normatividad de las Cortes e inmediatamente tienes el derecho ganado a que te hagan una vinculación por nómina. Esa fue una de las cosas que se ganó al interior del Instituto de los Seguros Sociales, y es otra pelea que nosotros hemos venido impulsando. Entonces, nosotros llamamos a que la gente no acepte la figura de contratación. Pero eso, frente a la necesidad de un trabajador, es amplia. La necesidad, como dicen en mi tierra, tiene cara de perro. Entonces, ante un desempleo máximo que hay en este país, la gente desprevenidamente dice cualquier cosa es cariño. Sí. Y coge un contrato por 3 o 6 meses sin mirar las condiciones siquiera en que le hacen el contrato. Esa es la gran lucha que desarrollamos en este país. Eso es lo que se llama trabajo decente y empleo digno. Es estabilidad laboral, salario acorde con la profesión u oficio, libertad sindical y derecho a la huelga. ¿Existe la posibilidad que a corto plazo esa figura de la prestación de servicios generales desaparezca, o se va a seguir trabajando porque es una forma de que el empleador obvie su responsabilidad social con todo el tema de prestaciones? Si los 16 millones de personas en este país que trabajamos en la informalidad entendemos y asimilamos que nos tenemos que unir, cohesionar en la lucha, los trabajadores lograremos sacar del escenario esa figura malévola de contratación. Solo si somos capaces de nuclearnos alrededor del pliego, de una agenda social de movilización y de entender que lo que estamos peleando es el derecho a un trabajo digno y a un empleo decente, no para el presente, el problema es para el futuro. Por eso es que hay que mirar hacia el futuro en lo que está sufriendo la vejez en Colombia y en el mundo. Domingo, lo invito a usted, a nuestros televidentes, a ver y a escuchar nuestro editorial. Las centrales sindicales y las federaciones de empleados estatales presentamos al presidente Santos el pasado 7 de febrero un pliego de peticiones, y de igual manera el pasado 20 de marzo lo hizo FECODE. Estas peticiones cobijan a cerca de 1.100.000 empleados públicos del orden nacional, departamental, municipal y distrital. ¿Qué pedimos? Estamos pidiendo que el gobierno nacional cumpla las sentencias 614 y 171 de la Corte Constitucional, ampliando las plantas de personal en todos aquellos cargos que hoy están desempeñados de una manera deslaboralizada en las diferentes entidades del Estado. Asimismo, la unificación del régimen salarial y prestacional de los empleados del orden territorial con los del orden nacional. Estamos solicitando un aumento salarial de esta manera: el IPC del año anterior más 8 puntos, que es lo que hemos perdido en capacidad adquisitiva los empleados públicos en los últimos años. También que se cumplan las normas de carrera administrativa, que se respete el régimen especial de salud de los docentes. El gobierno nacional se ha comprometido a que el 8 de abril a las 9 de la mañana comienza la negociación del pliego nacional estatal. Y en esa fecha empezarán otras negociaciones en ministerios, departamentos, distritos, municipios y entidades descentralizadas. Aspiramos a que el gobierno colombiano solucione favorablemente las peticiones que le hemos presentado. De no ser así, estamos llamando a todos los empleados públicos del país a que se preparen para realizar grandes jornadas de movilización
a finales del mes de abril. Domingo, ¿qué estrategias tienen planteadas las centrales, especialmente la Central Unitaria de Trabajadores, para que todos los laboristas de este país entiendan la importancia de este pliego? ¿Qué difusión, qué estrategias están generando para que realmente los colombianos nos concienticemos sobre la importancia del pliego, lo que se puede alcanzar? Pero todo eso, como usted lo dijo antes de enviar al editorial, requiere de la unión de todos los laboristas nacionales. Nosotros acabamos de salir de un Congreso Nacional de FECODE, de una Junta Nacional de la CUT. Fueron los mayores escenarios de discusión política y laboral en el sector estatal, digámoslo así. Ahora desarrollamos una actividad en las regiones y hacemos reuniones conjuntas de los trabajadores del sector estatal, porque el propósito es, en esta defensa del pliego, ganar una sindicalización de todos los trabajadores y trabajadoras que no están sindicalizados y que laboran en el sector del Estado. Entonces, nosotros estamos difundiendo el pliego por todos los medios posibles. Le estamos solicitando al gobierno, dentro de los espacios constitucionales a que tenemos derecho, que se nos facilite para promocionar el pliego y la negociación estatal. Tenemos una agenda que ya está preparada y tenemos claro que si a la tercera semana de abril no hay solución en el pliego del magisterio colombiano, en el pliego nacional, en los pliegos municipales y en los pliegos departamentales, no nos queda otra alternativa sino que irnos a un paro nacional de todo el sector estatal, que tiene que ser respaldado y reforzado por el resto de la producción en el país. Infortunadamente, de nuevo las vías de hecho se convierten en la salida frente al silencio del gobierno nacional frente a las peticiones. Hombre, eso pasa donde no hay materialización de la democracia. Entonces hay que hacerse sentir los derechos que están en la Constitución. Para que en este país tengan validez, los tenemos que colocar en las avenidas y en las carreteras y en las plazas públicas. Lo extraño, Domingo, es que frente a los tratados de libre comercio que Colombia ya ha venido firmando con diferentes países, uno de los temas más importantes es la reivindicación de los derechos de los trabajadores. El gobierno ha manifestado que esto se ha venido superando, pero la realidad, como usted lo está diciendo, es otra. Yo dejo claro, la CUT no firmó no estuvo de acuerdo con la firma del Tratado Obama-Santo, tampoco con otro que firmaron por allá en mayo. Nosotros seguimos exigiendo el cumplimiento constitucional de los derechos fundamentales. Y a propósito de los tratados de libre comercio, Colombia hoy exporta menos que lo que exportaba antes de los 13 tratados de libre comercio. En dos palabras, Colombia está importando hoy más de lo que importaba antes. Desafortunadamente, lo que más está importando es todo lo que es básico para la alimentación y se está desindustrializando el país. Entonces va a aumentarse el desempleo, la pobreza, la desigualdad social. Y tenemos algo, y es que la sociedad colombiana tiene que interesarse por el proceso de solución política y de paz en este país. La sociedad colombiana, los 47 millones, la paz no es exclusiva de la guerrilla y del gobierno. Sí, hay todo un proceso social que se gesta al interior de ese concepto de solución no solamente del conflicto interno, sino de la construcción de la paz, que es otra cosa. Domingo, mil gracias por acompañarnos este mediodía y por supuesto el llamado para los trabajadores es a empoderarse de este pliego de peticiones que representa la reivindicación de sus derechos. Mil gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Nos reencontramos el próximo domingo de 12 a 12:30 del mediodía en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.